A continuación, 22º Coloquio de Historia. Pandemias en México, siglos XIX al XXI. Buenas tardes. Es un gusto darles la bienvenida a nuestro 22º Coloquio de Historia, Pandemias en México, siglos XIX al XXI. En el marco de la Feria Internacional del Libro del año 2020, para continuar con la tradición de establecer un diálogo en torno a los grandes temas de nuestra nación y el mundo, el Coloquio de Historia se propone como un espacio en que se exponen diversos enfoques de investigación que abordan una reflexión interdisciplinaria en torno a las pandemias que han afectado a la población de México durante los últimos 200 años. Cólera morbus en 1833, influenza española en 1918 y COVID-19 en el presente año. En esta ocasión hemos preparado un coloquio pertinente acerca de los lapsos de sobremortalidad que han modificado y siguen afectando a nuestra cotidianidad. Propagación del agente patógeno, cerco sanitario, lavado de manos, uso de cubrebocas, sana distancia, métodos curativos, enfermos, medicinas, contagiados, número de muertos y medidas de higiene tomadas por individuos, por médicos y por las autoridades. ¿Qué de las pandemias, en específico a su época y a la patogenia de la gente que la provoca, y qué tanto es inherente a la naturaleza del ser humano como especie? Para abordar las epidemias y pandemias que han atacado a la población mexicana, nos acompañan esta tarde 3 profesores investigadores mexicanos destacados por su impecable y productiva trayectoria profesional en la generación de conocimiento sobre el estudio de las pandemias. Es un honor contar con la participación de los doctores Lilia Oliver Sánchez, América Molina del Villar y Héctor Raúl Pérez Gómez. La doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez es licenciada en Historia, maestra en Sociología y doctora en Ciencias Sociales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro fundadora de la Red de Historia Demográfica, historiadora pionera en el estudio de las epidemias, la atención médica y hospitalaria en el occidente de México, autora de 8 libros y de más de 40 artículos en revistas especializadas. Actualmente es rectora del Centro Universitario de la Costa Sur. La doctora Oliver expondrá sus sólidos conocimientos acerca de la pandemia de cólera morbus que afectó a Guadalajara durante 1833. Por su parte, la doctora América Molina del Villar es licenciada en Etnohistoria y doctora en Historia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, reconocida profesora e investigadora del CIESAS México, especialista en el estudio histórico de los desastres, epidemias y crisis de subsistencia en México, siglos XVIII y XX, temas de los que ha publicado múltiples libros y artículos. Recientemente concluyó su gestión como directora general del CIESAS. La doctora Molina nos compartirá sus hallazgos sobre la pandemia de influenza llamada española que en 1918 invadió a nuestro país. Finalmente, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez es médico de profesión, especialista en infectología, maestro en ciencias médicas y doctor en investigación clínica, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, integrante de la Asociación Panamericana de Infectología, destacado académico de la Universidad de Guadalajara. Ha sido director del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de nuestra Casa de Estudios.
autor y coautor de más de 120 publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Actualmente es director de la División de Disciplinas Clínicas del CUCS. El doctor Pérez Gómez esta tarde compartirá sus reflexiones en torno a la pandemia de COVID-19 que ha modificado nuestra cotidianidad en estos meses. Muchas gracias. Cedo la palabra a la doctora Lilia Oliver. Muchas gracias, estimado doctor David Cabajal. El título de mi ponencia es el siguiente: La epidemia de cólera de 1833 en Guadalajara. Historia, biología, medio ambiente y sociedad. Tomando como estudio de caso una epidemia de cólera que en 1833 diezmó la población de Guadalajara, quiero puntualizar que las pandemias y epidemias son fenómenos en extremo complejos, multicausales, medioambientales y sociales. La teoría de las transiciones epidemiológicas ayuda a poner de relieve esa multicausalidad de pandemias y epidemias. La primera transición de ese tipo se dio durante el Neolítico, hace unos 10.000 a 12.000 años. Se produjo también el primer cambio antrópico y, por supuesto, en ese momento también se revolucionó la ecología del planeta. Hace unos 7.000 años aparecieron los agricultores y con la domesticación de vegetales y animales, la cultura agrícola, a la par que va a propiciar que la población se incremente, modificó también la naturaleza y con ello se abrió el camino de los factores humanos que ocasionaron el surgimiento de las primeras epidemias. La revolución agrícola favoreció el paso de microbios de animales domesticados a los hombres. Es muy probable que a finales del Neolítico se hayan presentado diversas enfermedades relacionadas con los animales que se conocen como zoonosis. Pondré solo algunos ejemplos: la viruela, la influenza, la rubiola, la tuberculosis, la lepra, la sífilis, el SIDA, la peste y actualmente, por supuesto, el COVID, entre otras enfermedades. Por otra parte, la agricultura necesitó sistemas de riego. La gestión del agua entonces es también un factor muy importante, tanto para la agricultura, pero también para la aparición de nuevas enfermedades infecciosas, asunto que me importa en particular por las epidemias de cólera. Los primeros agricultores hicieron pozas, estanques, trincheras de diferentes tamaños que servían para regar sus cultivos, pero también para usos domésticos. Las heces humanas y animales las utilizaron como abono, pero la falta de higiene desde esos remotos tiempos transformó los distintos reservorios en lugares favorables a vectores microbianos, zancudos, moscas, y también fueron caldos de cultivo para bacterias, por ejemplo, para la bacteria del cólera o de la tifoidea o de otros virus. La segunda transición epidemiológica fue la del comercio y las guerras, es decir, actividades humanas que favorecieron los contagios. Los comerciantes permitieron contactos entre poblaciones muy alejadas. Quizá el ejemplo clásico de este tipo de pandemias es la peste, que va a contribuir hacia 1525 a la caída del Imperio Romano de Oriente. En esta epidemia jugó un papel muy importante la guerra y el comercio para que se convirtiera en una pandemia. La tercera transición epidemiológica se dio a raíz de las conquistas europeas, responsables de una diáspora microbiana casi universal, la llamada unificación microbiana del mundo, que del Roy Landuri. Misma hacia allá la cuarta transición epidemiológica, la de la globalización, en la que estamos ahora. Nunca como hoy, y con la pandemia del COVID, nos ha quedado tan claro que también la mundialización en un mundo hiperconectado tiene efectos nefastos contra la salud. Por lo que respecta al cólera morbus, como mencioné, la enfermedad surge desde la primera transición epidemiológica. Es causada por una bacteria llamada Vibrio cholerae que se transmite vía fecal oral, en general a través de aguas contaminadas con restos de excrementos y en ocasiones por medio de la ingesta de alimentos contaminados con heces y con vómitos. Aun cuando el Vibrio cholerae debió surgir, como dije, desde tiempos muy remotos, su propagación como pandemias y epidemias se dio hasta el siglo XIX.
Su hábitat natural fue por siglos el valle del río Ganges, de donde salió en mayo de 1817 por primera vez y se diseminó por el mundo. Los epidemiólogos identifican 6 grandes pandemias de cólera en ese siglo. Los factores que caracterizan la segunda transición epidemiológica, como mencioné, el comercio y la guerra, también jugaron un papel importante en la producción de pandemias de cólera en el siglo XIX. Se conoció también como la enfermedad de las arterias comerciales. La epidemia de cólera de 1833 de Guadalajara se registró durante la segunda pandemia de esta enfermedad. Muy rápidamente revisemos su ruta de propagación desde que salió en el oriente hasta que llegó a Guadalajara. En 1827 la enfermedad salió por segunda ocasión de su hábitat natural, pero diversos conflictos bélicos la llevaron a Rusia, de manera que en 1830 una devastadora epidemia se registra en Moscú. Al siguiente año las tropas rusas llevan la enfermedad a Polonia y de ahí se introduce al norte de Europa. Llegó por mar a Inglaterra y a Irlanda y en 1832 va a atravesar el Océano Atlántico en buques comerciales y los migrantes van a llevar el contagio a Canadá. Del puerto de Quebec bajó por toda la costa este de Estados Unidos. Boston, Nueva York, Nueva Orleans, en todos estos puertos se presentaron mortíferas epidemias de cólera. Procedente de Nueva Orleans, el cólera llegó a nuestro país y entró por 2 vías, por Tampico y por Campeche. Durante 3 meses, la enfermedad diezmó la población de la joven República Mexicana. Es muy importante decir que fue la primera epidemia que nos llegó directamente de los Estados Unidos. Antes, todas nos llegaban de España vía Puerto de Veracruz. A Guadalajara el cólera llegó vía Tampico, pasando por San Luis Potosí y entrando por la región de los Altos del estado de Jalisco a la ciudad de Guadalajara. El 24 de julio de 1833 se registra la primera víctima, un niño de 10 años que vivía en el centro de la ciudad. A partir de entonces, fueron días de intensa mortalidad. Por ejemplo, el martes 13 de agosto de 1833 murieron de cólera 238 personas. La epidemia duró en Guadalajara casi 2 meses. En total, se registraron 3.235 muertes por esta enfermedad. Y esto significó que muriera más o menos el 7% de la población. Debió haber sido más la mortalidad por el común subregistro durante las epidemias. Por ejemplo, el párroco del santuario murió de cólera, entonces ya no hubo quien continuara levantando los registros. Asa Brick, en un trabajo clásico titulado El cólera y la sociedad del siglo XIX, menciona que la enfermedad atacaba a los pobres de una manera especialmente despiadada. Como en todas las pandemias y epidemias a lo largo de la historia, en el pasado y en el presente, los más vulnerables social y biológicamente son las personas más castigadas. Durante la epidemia de cólera de 1833 encontré de manera contundente, con datos estadísticos, el postulado anterior. Permítanme decir que sin duda se trata uno de los momentos más luminosos para mí como historiadora de las epidemias. En un tiempo en el que se desconoce todo sobre la enfermedad y podríamos suponer que estaban todos expuestos en las mismas condiciones de morir, las tasas de mortalidad que encontré por parroquia y barrios en la Guadalajara de 1833 nos deja ver que tenían mayores probabilidades de morir de cólera los pobres de los suburbios de la ciudad que los habitantes de los barrios céntricos. Este enfoque epidemiológico en el estudio de las epidemias en nuestro país, que realicé hace más de 30 años, luego fue retomado para estudios en la Ciudad de México. Mientras que en el barrio de origen indígena de Analco, en Guadalajara, la tasa de mortalidad fue de 120 sobre 1,000 habitantes, en el barrio céntrico de la ciudad del Sagrario, la tasa se redujo a 46 sobre 1,000, es decir, se redujo a menos de la mitad de la tasa registrada en Analco. Con estas tasas de mortalidad por parroquia, de manera general, podemos constatar que los suburbios donde vivían hacinados los más pobres y las condiciones de insalubridad eran más nefastas que en el centro, la mortalidad se elevó al doble con relación a los valores registrados en la parte céntrica, donde en general vivían los más privilegiados o mejor alimentados de aquella sociedad. En el centro también murió gente
de pobre, no solamente de buenos recursos, también fallecieron gente pobre. Lo pude constatar por otros datos. En las actas de defunción, en las 3037 que se registró la calidad del entierro, esto es lo que pagaban los dolientes por los servicios funerarios, se anota unos datos muy interesantes. 5 categorías de entierros, y dentro de estas categorías está un entierro solemne, alto, entierro bajo, entierro humilde y entierro de limosna. Ahora bien, el 99% de los casos que murieron de cólera fueron enterrados de limosna, lo que significa que eran de pobreza reconocida y que el párroco podía ofrecer los servicios de limosna. Se abrió también para ellos una fosa común en Guadalajara. Esta fosa común estuvo ubicada en lo que es hoy el Hospital Fray Antonio Alcalde, y el pueblo en Guadalajara la apodó La Capirotada, por la forma en que se acomodan los panes de este postre, unos sobre otros, y por la forma que en esa fosa común, llamada La Capirotada, se acomodaban los cadáveres, una hilera de cadáveres, otra de cal, otra de cadáveres. En ese tiempo se escuchaba decir en las calles de Guadalajara: ya lo llevan a la capirotada. Algunos inclusive moribundos. Estos muertos de la fosa común de la capirotada de Guadalajara me recuerdan el poema que el italiano Beggi dedicó a los fallecidos en otra epidemia de cólera en la ciudad de Roma, en donde mencionó: está después una tercera especie de figuras, una suerte de muertos que caminan sin velas, sin cajas en la sepultura. Estos somos nosotros, Clementina, que como peces en la pescadería nos arrojan a la fosa común por la mañana. Estas líneas del poema de Beggi me hacen recordar las fosas comunes de Nueva York utilizadas durante la epidemia de COVID-19 para unir pasado con presente. Ahora bien, esto no significa que solamente morían los más pobres. Por supuesto que morían personas de otros estratos sociales. ¿Cómo no recordar al eminente jurista tapatío Mariano Otero, que en 1850, en la Ciudad de México, con tan solo 33 años, murió durante la segunda epidemia de cólera, que corresponde a la segunda pandemia de esta enfermedad en el mundo? Por lo que respecta a los grupos de edad, yo encontré que el cólera en Guadalajara mató, obviamente, también a los más vulnerables, infantes y de tercera edad, pero en general en todo el país mató mucho más a los adultos mayores. Muy bien, entonces el cólera fue en términos relativos una enfermedad de la pobreza y lo sigue siendo actualmente. Esta enfermedad dejó en claro y lo sigue mostrando todavía esa perversa relación que existe entre pobreza y enfermedad. Y por otra parte, el cólera hizo visible en todo el mundo las condiciones de insalubridad en las que se vivía en ese tiempo. Concluyo. Como reflexión final, quiero decir que el contagio de una epidemia de cólera o de cualquier otra enfermedad epidémica puede afectar a cualquier persona, pero siempre afectará a los más vulnerables. La pobreza material es una de ellos, pero también hay una diferenciación por edad, por género, por grupo étnico, por países. Siempre se registra una desigualdad social ante la muerte. Que las pandemias de cólera en el siglo XIX hayan diezmado a la población, desde luego que fue muy lamentable, pero no se conocía nada sobre la enfermedad. Pero que actualmente, cuando se sabe cómo abatir esta enfermedad, siga cobrando vida en países pobres del planeta, esto es inmoral, como también lo son los efectos de la huella del hombre en la naturaleza, en este periodo ya calificado en el que vivimos ahora como el antropoceno. Actualmente coexisten sociedades en extrema pobreza, de manera que el calentamiento global, la deforestación, la agroindustria y la producción ganadera a gran escala, junto
con sociedades en extrema pobreza, son el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de nuevas enfermedades, ébola, SIDA y, por supuesto, tristemente, COVID-19 en nuestro presente, por mencionar algunas de ellas. La solución a las epidemias y pandemias no está solamente en las ansiadas vacunas. Por supuesto que son importantísimas, pero es necesario también parar la pérdida de la biodiversidad, porque su cuidado es una forma eficaz de proteger la salud humana. Sin una naturaleza sana tampoco tendremos una salud humana. Sin justicia social tampoco habrá salud para todos. El cólera morbus actualmente, desde luego menos aterrador que el del siglo XIX, sigue cobrando vidas en el Asia, el Haití y el África de los pobres. Es imperdonable que en un brote de cólera en Haití del 2010 hayan muerto 8.053 personas. En el 2010 murieron estas personas en el brote de Haití. No sé, Jon Snow se revolvería seguramente en su tumba, ¿no? Cuando fue él el que quien nos enseñó que el agua contaminada era la mayor forma de transmisión de la enfermedad. Ojalá hago votos porque con el mismo entusiasmo que todos queremos que llegue la vacuna para el COVID-19, todos lo deseamos, todos lo estamos esperando. Con ese mismo entusiasmo quisiera que cuidáramos el planeta. En un momento, en los ecólogos, estamos suspendidos a punto de caer al abismo. A pesar de ello, yo me mantengo optimista. Ojalá que la pérdida de tantas vidas humanas en las pandemias de cólera del siglo XIX y en todas las pandemias y epidemias del pasado y de este doloroso presente, muevan, siembren las conciencias de los más poderosos, tanto países como personas, por el bien de la salud de todos, por el bien de la humanidad. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Lilia Oliver. Sin lugar a dudas, excelentes puntos para la reflexión. Ahora le pido a la doctora América Molina del Villar que por favor nos comparta sus reflexiones y hallazgos en torno a la pandemia de influenza llamada española que en 1918 afectó a nuestro país. Adelante, doctora, por favor. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor David Carvajal. Un gusto estar con mis colegas, con la doctora Lilia Oliver, pues en esta feria del libro tan importante, ¿no? Y pues mencionar el premio, ¿no? Princesa de Asturias. Yo quiero retomar mucho lo que acaba en su magnífica ponencia la doctora Lilia Oliver, porque habla de un tema que es recurrente, que es la desigualdad social ante la muerte. Hace más de 100 años llegó esta pandemia de influenza. En 1918 pues se llevaron a cabo varias investigaciones para conmemorar este hecho. Ahora estamos 2 años después ante esta COVID-19, esta pandemia que nos tiene en confinamiento. Esta tiene características particulares porque también se inscribe en este mundo interconectado de comunicación, ¿no? Mucho más acelerado por el barco, por el transporte, pero también tiene un ingrediente fundamental que es la guerra. La doctora Oliver hizo referencia a los conflictos, ¿no? Estas primeras 2 décadas del siglo XX, pues está la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial, como decía el doctor Carvajal, mal llamada influenza española, porque el virus, el nuevo virus, que es el virus recombinado H1N1, como tuvimos en 2009, pues surgió en un campamento militar en Kansas, en Houston, Kansas, donde los soldados empezaron a tener estos signos, ¿no? de neumonías atípicas. Ahí, bueno, estaban las granjas también. Bueno, este virus de 1918, que no se descubrió sino hasta 1933 con el microscopio electrónico, ¿no? En soldados que habían permanecido
congelados, lograron tener la secuencia del ADN y encontraron el virus. En aquel momento no sabían, pero sí se da en estos entornos, ¿no? De las granjas, ¿no? De puercos, ¿no? Como ocurrió en 2009, no debemos de olvidar, en 2009, parece que ya se nos pasó, pero en 2009 pues fuimos el epicentro del H1N1, pues en estas granjas de puercos, en donde hay también migración de aves migratorias, bueno, y esta relación, bueno, en estos campamentos militares aparecieron estos soldados. También en este tipo de estudios, pues nos interesa ver, como bien lo planteó la doctora Olivet, los grupos, ¿no? Los grupos de edad afectados. En este caso, de 1918, una característica mundial, hay magníficas gráficas de Boston, ¿no? y de Inglaterra y México tenemos también, pues es población muy joven, población de entre 20 y 50 años. Los primeros contagiados fueron los soldados, que fueron de las tropas aliadas, llegaron a Brest, Francia, y ahí parece en la primavera. Es que hay muchas similitudes con COVID-19. Es una primera oleada en la primavera, fuerte, ¿no? Que fue cuando llega a Europa, procedente de Estados Unidos, y la segunda oleada más fuerte ocurre en estos meses, precisamente entre octubre, noviembre y diciembre, que es cuando llega a nuestro país, ¿no? Bueno, en Brest, Francia, en la primavera parece que el virus mutó, se hace un virus súper letal, además como, bueno, estamos viendo ahora con este virus COVID, que lleva no sé cuántas mutaciones, en Europa muta, y empieza pues ya no a afectar solamente a soldados, sino a población civil. El sur de Francia, España es afectado, la población civil empieza a tener los contagios, y bueno, y España se mantenía neutral ante la guerra, y bueno, y empieza a publicar en la prensa, y aparecen pues las primeras notas sobre estas gripes, ¿no? A nuestro país pues llegará en la segunda gran oleada de la pandemia, cuando los soldados regresan de Europa a América, o las embarcaciones, la comunicación, y a nuestro país pues también, como decía la doctora Oliver, a partir del 33, como ya había señalado pues la pionera también de estos estudios, Elsa Mavido, pues nos van a llegar todas las epidemias por el norte. Pues la influenza llegó igual, llegó a través principalmente de Tampico, ¿no? Aparece un barco de Nueva Orleans, quedó ahí parado, y aparece también un barco Alfonso XIII que llegó a Veracruz, procedente de España, y que bueno, pues tenía la población atacada de influenza. Nosotros tenemos que considerar el contexto, ¿no? El contexto que vivía nuestro país en particular, también pues caracterizado por un contexto bélico, ¿no? Había ocurrido en 1911, pues el inicio, bueno, en 1910, el inicio del conflicto armado en nuestro país, y no llegó pues en años verdaderamente muy aciagos, para más aciagos que actualmente estamos viviendo, bueno, en un entorno con una población más pequeña, más vulnerable, con un sistema de salud pues tampoco de gran cobertura. Ahora tampoco se ve evidenciado en estos momentos, ¿no? Que nuestro sistema de salud, pues no, ningún país estaba preparado ni tiene un sistema de salud pública fortalecido, pero en aquel momento era peor. Bueno, había pasado México, el país, por los años de la revolución, los años más crudos de la revolución. En 1914 hay una hambruna, ¿no? Hay hambre, provocado precisamente por la guerra, por la interrupción del transporte ferroviario, ¿no? La capital, la Ciudad de México, que es la zona que trabaja con más detalle, con mayor detalle, ¿no? Un estudio colectivo que hice también con una estudiosa de epidemias, Lourdes Márquez Morfín, también de cólera, que hace una investigación sobre la Ciudad de México. Bueno, la influenza estaba así, era la nota. Nosotros como historiadores pues disponemos de la prensa, ¿no? La prensa fue muy abundante, por eso es que también la prensa española que empezó a publicar la nota. México, bueno, había 3 periódicos principales, pero la prensa en general pues notificó mucho, ¿no? Sobre el avance de la pandemia, sobre el avance de la llegada de esta influenza. Se sabía que iba a llegar a México, se minimizó en un momento, ¿no? Pensando que algunos médicos, ante un nuevo virus que se consideraba que era el bacilo de Pfeiffer, porque encontraron evidencias de enfermedades oportunistas, bacterianas, ¿no?
estos bacilos y de neumonías, como está ocurriendo también con COVID, tiene mucha semejanza, pero bueno, era lo que consideraban, no había vacuna, no había nada, no había remedios más que remedios paliativos, se trató de cercar la ciudad, no se pudo del todo, y la zona muy, muy devastada fue ¿no? La zona principalmente Torreón, ¿no? La zona ferrocarrilera, las estaciones de ferrocarril, donde también incluso al principio, bueno, sí eran soldados, pero eran empleados de los ferrocarriles las primeras víctimas que caían de influenza. Bueno, hay información abundante, tenemos muchísima información a partir de la prensa, donde hay descripciones aterradoras. Estaba leyendo una descripción de un muchacho joven que iba ciclista, ¿no? Que empezó a sentirse mal y en lapso de unas horas, de acuerdo a este testimonio, pues murió por una hemorragia. No acudía toda la gente a los hospitales. Las estadísticas que tenemos para Ciudad de México, pues encontramos quizá un aumento en noviembre, ¿no? Porque la influenza pues llega en este trimestre y afecta a todo el país en este periodo, pero bueno, no había una gran cobertura, digamos, también en los hospitales como ocurrió unos años anteriores, ¿no? En realidad, pues provocó incertidumbre, fue también un reto para la ciencia médica de la época. Tiene un periodo extremo, ¿no? De gran virulencia. Y bueno, pues aquí podría tener algunos datos en general, ¿no? Sobre esta pandemia. Y bueno, pues como había señalado, los grupos de edad afectados fueron gente muy joven. Para la Ciudad de México tenemos una cifra de 7,375 muertos. La Ciudad de México, el casco urbano, pues tenía entre 400,000 habitantes y 7,375 pues es la estadística que tenemos. Con las municipalidades pues tenía alrededor de 700,000. Las cifras que uno tiene sobre la pandemia a nivel mundial, estamos hablando de 50 millones de muertos, ¿no? Entonces, una cifra impresionante. México se calcula entre 100 y le hacen falta estudios locales, microdemográficas, para tener un estimado, pues, lo más cercano, ¿no? Porque sí hay muchas reflexiones, la prensa también, pues, en las primeras planas editaba cifras generales de muertos. Como ya para ir pues cerrando, yo creo que pues reflexionar nosotros que nos dedicamos a estos temas, que ahora hay interés, ¿no? Hay interés en la historia, se piensa que estamos viviendo una situación inédita, sí, inédita en el sentido que no nos esperábamos que llegara que aparecieran virus, bacterias, pues siempre el humano está por esta situación de relación con otros entornos ecológicos. Bien dice la doctora Oliver, pues es una reflexión de cómo hemos invadido estos espacios, ¿no? Estos nichos ecológicos, digamos, nos tiene que dejar una enseñanza. Reflexionar sobre el siglo XIX, como fue el cólera, o esta de 1918, pues sí nos lleva a una reflexión, a una profunda reflexión, que en entornos mucho más aciagos. 1918 estaba, como comenté, periodo muy crítico para el país por la revolución, una pobreza impresionante, una mortalidad infantil muy elevada, ¿no? En la ciudad, que era la Ciudad de México, que supuestamente tenía pues era privilegiada, ¿no? Por todos los servicios públicos y de salud que tenía, y porque estaba aquí el Poder Federal, pues se da una cifra importante de muertos, pero que nos lleva pues a reflexionar, ¿no? Sobre lo que hemos hecho en estos años. Lleva a pensar, como bien señalaba Lilia, no estamos pensando en las vacunas sin ver las causales sociales, ¿no? La gran desigualdad. Influenza también tuvo esta desigualdad ante la muerte, también lo vimos. Los barrios más marginales de la ciudad, la colonia La Bolsa, donde estaban las condiciones de hacinamiento, encontramos
pues una cifra elevada de muertos, una cifra elevada de contagios. Actualmente también está ocurriendo con COVID-19, ¿no? En la zona metropolitana de la Ciudad de México, por ejemplo, la alcaldía Iztapalapa, ¿no? Con los mayores índices de pobreza, de marginación y densidad, pues son las que registran las cifras más altas de muertos, ¿no? Nezahualcóyotl, de Ecatepec. Es eso, ¿no? Es si bien no distingue un virus y clase social y todo, pero sí hay una desigualdad social ante la muerte por las condiciones. Ahora, bueno, son comorbilidades, ¿no? En aquel 18 pues estaban otras enfermedades como tuberculosis, pero bueno, en este caso pues el no tener acceso a los servicios de salud pública. Y bueno, pues esto es lo que nos deja el estudio histórico, esta perspectiva amplia de larga duración que nos lleva a ver nuestro presente. Y pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora América Molina del Villar. Ahora le pido al doctor Héctor Raúl Gómez Pérez que por favor nos comparta sus experiencias, sus reflexiones en torno a la pandemia de COVID-19. Muchas gracias, estimado doctor David. Quiero agradecer que además me den la oportunidad de participar en este coloquio al lado de personas tan importantes en el campo de la historia y en específico de la historia de la medicina, como es el caso de la doctora Lilia Oliver y el caso de la doctora América Molina, quienes han tenido dos magníficas intervenciones que además me dan pauta a mí para tomar algunos conceptos que podrían perfectamente aplicarse a la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo hoy por hoy. Bueno, hemos cumplido un año y lo hemos cumplido el pasado 17 de noviembre porque a diferencia de lo que pensábamos todavía hace un mes y medio en relación a que la pandemia de COVID-19 había iniciado a finales de diciembre, realmente los primeros casos fueron reportados precisamente en noviembre, cuando se presenta un paciente de 55 años de edad en uno de los hospitales más importantes de Wuhan, ciudad significativamente importante también de la provincia de Hubei, en China, un paciente con una neumonía atípica, con características de gravedad inusitadas y que los médicos tratantes de este paciente consideraron la posibilidad de que se tratara de una infección por el virus de la influenza. Otra posibilidad era de que se tratara de una infección por alguno de los coronavirus previos que habían generado epidemia en el 2003, y me refiero al virus del SARS, o en el 2013 me refiero al virus del MERS, el conocido como el síndrome respiratorio agudo grave del Medio Oriente. Y sin embargo, de forma muy rápida, la investigación de este y algunos casos adicionales de neumonías que se fueron presentando durante los meses de noviembre y diciembre del 2019 dieron cuenta de que se trataba de un nuevo patógeno, también un coronavirus con características genómicas muy similares al coronavirus del 2003, y que ya para el 6 de enero se tenía perfectamente caracterizada la estructura genómica de este nuevo patógeno. Hace aproximadamente un mes y medio la revista Lancet hace una interesante publicación que sugiere que el primer caso ocurrió el 1 de diciembre. Entonces, veamos cómo existe una disparidad en la información,
cuando hacemos búsqueda retrospectiva al respecto, y posiblemente eso haya generado una de las principales controversias políticas que sabemos ocurrieron en los últimos 3 meses, cuando Estados Unidos culpa a la Organización Mundial de la Salud de no haber tenido una actuación oportuna al respecto, y el resto de la historia la conocemos muy bien. A 11 meses de esta grave pandemia de COVID-19, hoy por hoy nos encontramos con aproximadamente 56 millones de casos de COVID-19, por lo menos confirmados laboratorialmente. Evidentemente son muchos más casos, y en un momento haré una reflexión al respecto de cuántos realmente podrían ser los casos a 11 meses de iniciada la pandemia. Muchos países adoptaron, por fortuna, la realización de pruebas a personas que estaban o estuvieron en contacto con casos confirmados de esta nueva enfermedad. No todos los países hicieron lo mismo. Lamentablemente el caso de México es una excepción, en donde desde el inicio de la pandemia se adoptó un sistema de monitoreo de la enfermedad conocido como el sistema Centinela, que no realiza pruebas a la totalidad de los pacientes que tienen sintomatología, sino solamente al 10% de los casos leves a moderados y al 100% de los casos graves, pero precisamente no realizar la cantidad suficiente de pruebas de laboratorio es lo que posiblemente ha puesto a México en una situación más bien de orden numérico en cuanto a la letalidad, porque México se encuentra con una letalidad aproximada al 11%. Sin embargo, uno de los motivos principales podría ser el hecho de que no está realizando la suficiente cantidad de pruebas para confirmar el diagnóstico, y por lo tanto el número de fatalidades se divide en un número bajo realmente de casos confirmados, cuando la realidad en México posiblemente no sea de 1 millón de casos como nos encontramos en este momento, sino realmente entre 8 y 8.5 millones de casos que posiblemente se han presentado a lo largo de estos 11 meses. De esa manera, la realidad es que podríamos estar frente a una letalidad menor. Sin embargo, a nivel mundial, ¿por qué ha reducido la letalidad por COVID-19? Es muy posible que, número uno, las estrategias terapéuticas y en particular los protocolos terapéuticos para pacientes graves y críticos estén mejorando día con día. Número dos, lo que comentaba de una mayor realización de pruebas de laboratorio en muchos países, particularmente en muchos países europeos. Y número tres, hipotéticamente, porque solo es una hipótesis por ahora, se considera la posibilidad de que el uso de cubrebocas generalizado, aun cuando podría no ser utilizado de manera óptima, posiblemente podría estar reduciendo la carga viral en los pacientes que, aunque estén utilizando cubrebocas, se infectan, y esta menor cantidad de virus en el árbol respiratorio, en las vías respiratorias, podría entonces estar impactando con una menor gravedad de la enfermedad, y eso posiblemente esté reduciendo la letalidad, pero esto es solamente una hipótesis por el momento. ¿Qué otros aspectos importantes ha traído esta pandemia a nuestro mundo global, a este mundo de tanta movilidad, y que posiblemente este sea uno de los factores contribuyentes para el grave impacto que está teniendo COVID-19 y que tuvo también la pandemia de influenza del 2009, tal como lo han señalado tanto la doctora Lilia Oliver como la doctora América en sus magníficas presentaciones? Pues que precisamente esta gran movilidad ha llevado también a que cambie el epicentro de esta enfermedad a diversas regiones del mundo. Y por otro lado, el impacto ha sido no solamente desde el punto de vista sanitario. Esta pandemia
ha tenido la posibilidad de cuantificar, por ejemplo, el impacto económico que está teniendo y que posiblemente va a tener para los próximos meses, incluso para los próximos años. Tal como lo han señalado la doctora Oliver como la doctora Molina, los determinantes sociales en salud pública son muy importantes y en la pandemia de COVID-19 han jugado un rol fundamental. La letalidad ha sido más alta en los países de bajos ingresos. La letalidad ha sido más importante en las regiones de los países en donde existen condiciones depauperadas en cuanto a vivienda, servicios públicos. Ya por ejemplo la doctora Molina hacía referencia a la mayor mortalidad en algunas zonas del Estado de México, en algunas colonias. Termino mi participación señalando lo siguiente. Como hemos escuchado, esta pandemia se ha caracterizado por una mayor gravedad, una mayor letalidad en personas mayores de edad, y me refiero más de 65 años, pero en particular a personas que sufren de diabetes, de hipertensión, de enfermedad cardiovascular, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras comorbilidades. México lamentablemente ocupa uno de los primeros lugares en cuanto a diabetes, hipertensión, obesidad en el ranking internacional. Y esa situación es una situación que lamentablemente está influyendo y seguramente habrá de influir en los próximos meses en lo relativo a la presentación de esta enfermedad, en la gravedad y en la letalidad de esta enfermedad. Y finalmente, ¿hacia dónde nos dirigimos? Creo que lamentablemente no vamos a tener un control suficiente de esta pandemia en tanto no ocurra lo siguiente. Número uno, que logremos tener vacunas suficientes para distribución y aplicación universal. Número dos, en tanto no tengamos fármacos antivirales eficaces y seguros para el manejo de esta patología infecciosa. Por ahora todavía no tenemos fármacos que, al igual que fue para la pandemia de influenza H1N1, por ejemplo, Celtamivir vino a dar un cambio radical a la evolución de la pandemia del 2009. Esto no ha ocurrido lamentablemente para COVID-19. Pero número 3, las medidas de prevención de la enfermedad a través del adecuado aislamiento social, a través del adecuado lavado de manos, sanitización de los espacios en donde nos desenvolvemos, y algo que generó tanta controversia y además en momentos tantos conflictos hasta políticos en diversas partes del mundo, como fue la recomendación del uso generalizado de cubrebocas a la población, en donde sabemos que incluso muchos líderes mundiales estuvieron en controversia con la propia Organización Mundial de la Salud, incluso con las autoridades sanitarias de sus propios países, cuando ya existían evidencias científicas de que el uso generalizado de cubrebocas de forma adecuada podía reducir hasta en un 67% la transmisión de COVID-19. Sí debemos aprender estas medidas porque al final de cuentas, si bien ahora estamos viviendo una pandemia por un nuevo coronavirus, no estamos exentos de nuevas pandemias causadas por patógenos respiratorios. Pues de nueva cuenta, muchísimas gracias por esta amable invitación a este 22º coloquio de historia, pandemias, siglos XIX, al siglo XXI. Y qué placer compartir este espacio con la doctora Lilia Oliver, con la doctora América Molina, con el doctor David Carvajal. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Sin duda una excelente reflexión
una mirada interdisciplinaria sobre esta pandemia de COVID-19 que nos ha modificado la cotidianidad y que nos tiene ahora en una pantalla reflexionando sobre el impacto que ha tenido y tendrá esta situación sanitaria. Crisis de subsistencia, afectación económica, desigualdad ante la muerte son elementos que están presentes y que tenemos que tomar en cuenta para enfrentar lo que nos viene en un futuro, no solamente como sociedad mexicana, sino como humanidad. Agradezco en todo lo que vale a nuestros destacados ponentes. Estoy seguro que este 22º coloquio de historia es un espacio de reflexión y aprendizaje sobre las pandemias que han afectado a nuestro país en los últimos 2 siglos. A ustedes por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. La